Mire, ya nosotros estamos listos para escuchar la palabra de la mañana. El Seminario Teológico de Puerto Rico es nuestro auspiciador principal y nuestro buen amigo, el pastor Frankie Ramos. Nos conocemos hace ya unos cuantos años, hemos tomado clases juntos en el seminario. Hoy, sustituyendo al pastor Rafael Candelaria, nuestro director ejecutivo del Seminario Teológico de Puerto Rico, viene a traernos la palabra del día. Querido amigo pastor Frankie, bienvenido a Terto Hablemos, que el Señor te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga, Semidey. Te recuerdo con mucho cariño. Hacía tiempito que no nos veíamos y qué privilegio poder estar contigo en esta mañana. Hay un verso, hemos estado en la iglesia trabajando la carta de los hebreos, a los hebreos, y quiero leer esos primeros 2 versículos de esa carta. La palabra del Señor dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Nos sorprendemos de la profundidad y el contenido teológico y doctrinal de esta carta a los hebreos. Es un mar donde estamos tratando de sumergirnos. Y esta carta está escrita, como muchas de las cartas del Nuevo Testamento, está escrita a una iglesia que está emergiendo, que está naciendo, y que la caracteriza el dolor y el sufrimiento. Y sabemos por qué. Sabemos, sabemos la historia, sabemos la persecución que se levantó contra la iglesia. Así que el autor de esta carta le escribe a una iglesia que está siendo perseguida, que está en medio del sufrimiento, y es un mensaje de ánimo. Esta carta es un mensaje de ánimo y esperanza para la iglesia temprana, para la iglesia que está naciendo, que, ¿verdad? Para el momento en que están en el tiempo de sufrimiento y dolor. Y nosotros quizás no estamos experimentando lo que esta iglesia experimentó, nosotros acá en este lado del mundo, pero definitivamente podemos hablar de muchas situaciones que provocan sufrimiento y dolor en nuestras vidas. Y nosotros como pastores, pues el ministerio pastoral es un ministerio de muchos momentos lindos, de muchos momentos gloriosos, pero de muchos momentos también de dolor y tristeza. Y posiblemente algún pastor que me esté escuchando está pasando quizás en este momento por un tiempo de tristeza y dolor. Y yo te animo en esta mañana a que saques un momento, un tiempo, quizás más tarde en el día, y te sumerjas en esta carta a los hebreos. La iglesia de Cristo, como les digo, siempre ha experimentado dolor y sufrimiento. Y el ministerio pastoral pues no es la excepción. Y entonces, ¿cómo entonces el autor comienza animando al pueblo de Dios, dándole esperanza? Pues comienza diciéndole que Dios siempre ha procurado comunicarse con su pueblo. Y eso es maravilloso. Dios siempre ha procurado comunicarse con su pueblo. Dios siempre ha querido hablarnos. Y eso es poderoso, porque eso significa que Dios no está callado, que que Dios quiere hablarnos, que Dios no está oculto, ¿verdad? Y dice el autor de Hebreos que antes Dios había hablado a su pueblo a través de los profetas, a través de sus siervos, y sus profetas eran intermediarios, ¿verdad? Eran gente, canales para hablarle al pueblo que Dios utilizaba. Y entonces dice que hoy, eso era antes, ¿verdad? Y que hoy ha decidido hablarnos a través de su Hijo Jesucristo.
Y yo pensaba que su hijo no es un plan B, no es que aquel sistema no funcionó y entonces ahora el Señor tuvo que buscar otro plan, ¿verdad? Su hijo no es un plan B, sino que todos los profetas de la antigüedad apuntaban al hijo, apuntaban al Señor Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de toda la profecía. Así que hoy día nosotros somos privilegiados como pueblo de Dios, que ya no tenemos intermediarios. Ya el Señor nos habla directamente y lo ha hecho a través de su Hijo. Así que el Hijo es la certeza de que Dios continúa comunicándose con su pueblo. Eso es maravilloso. Y yo te pregunto a ti, pastor, pastora, que me estás escuchando, ¿qué voces estamos escuchando? Y hoy día podemos pensar que muchas voces escuchamos todos los días, que muchas voces quieren confundir, que muchas voces quieren eh, tratar de enseñarnos cosas incorrectas, que muchas voces quieren mentirnos, engañarnos, ¿verdad? Así que hay muchas voces por ahí hablándonos. Y la pregunta es, ¿a cuál de ellas tú le estás prestando atención? ¿Ve? Dios sigue comunicándose con su pueblo y lo hace a través de su Hijo Jesucristo, a través de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión y el sentarse a la diestra de su Padre. Así que mi exhortación esta mañana, no solamente para ti, sino para mí también, es que aunque salimos a la calle y escuchamos muchas voces, procuremos prestarle atención a la voz correcta, a la voz de Dios a través de su Hijo, porque esa es la voz auténtica, esa es la voz que nos va a dar vida, esa es la voz que nos va a dar esperanza, esa es la voz que nos va a ayudar a continuar haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que Dios te bendiga y te animo a que continúes, sigas hacia adelante en el nombre del Señor. Pastor Frankie, gracias por tan tremenda y linda palabra en la mañana de hoy. Y gracias a la gente del Seminario Teológico de Puerto Rico por siempre tener una palabra poderosa para todos los pastores y las pastoras que nos escuchan y nos están viendo a través de Tertu Hablemos. Un abrazo, pastor, y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Amén, así será. Con la ayuda del Señor, un abrazo, que tengas un excelente día. Amén.